Buenas. Dentro de la historia del arte venezolano podemos encontrarnos con dos posturas disímiles en relación al indio o al indígena como elemento de representación. En la primera se observa al indio como objeto, es decir, se cosifica la imagen del indio, se lleva al pasado, se mantiene unido a esa visión del buen salvaje como representante de lo vernáculo, de lo primigenio, sin explorar las relaciones actuales de ese indígena con el entorno. En el segundo elemento de representación se va a entender al sujeto indígena. El sujeto indígena como representante de una minoría que está dentro de una sociedad que no le ha dado los recursos para mantenerse o vincularse realmente con los desarrollos sociales. Desde estas dos posturas podemos encontrar un proceso de idealización decimonónica en la cual el indígena era esa noción del buen salvaje, esa visión idílica, esa vuelta al pasado, ese eterno retorno que nos vinculaba con lo que perdimos, con aquello que fue arrancado por el contacto con los españoles. Desde la otra postura se ve cómo la sociedad ha ignorado, ha rechazado a ese indígena por representar lo, lo ajeno, el otro. Es la satanización del otro, es la cosificación del otro. En estos dos procesos, el arte ha servido para reafirmar esos procesos de vinculación al indígena desarrollados por Cristóbal Colón. Fue Cristóbal Colón quien desarrolló estas dos posturas que se sirvieron de derroteros para el proceso de conquista y colonización, tal como lo plantea Todorov en América y el problema del otro, donde se estudia esa visión idílica, esa fase idílica desarrollada por Cristóbal Colón, en la cual el indio era manso, era noble, era capaz de cambiar pepitas de oro por pedacitos de vidrio, pedacitos de cristal. También es Colón quien desarrolla esa visión del indígena como en igualdad de condiciones que el europeo, capaz de asumir costumbres, capaz de ser castellanizado, capaz de asumir los procesos religiosos europeos. Entonces, en estas dos posturas se va a mantener la representación artística. Durante el siglo XIX, que comienza la sucesión de estos estados colonialistas al nacimiento de las nuevas repúblicas, se comienza una búsqueda por lo vernáculo. Y al buscar estos elementos se trató de implantar los referentes que se distanciaran del europeo. Para ello se utilizaron a los indígenas como un símbolo, pero este símbolo indígena se va a vincular desde el romanticismo, es decir, rechazamos los referentes europeos de la sociedad, pero nos enfocamos en una tendencia artística europea que entiende al indígena desde esa idealización. Y así vemos cómo a finales del siglo XIX comienza a surgir una literatura que toma como referencia la tierra, toma como referencia al indio, pero lo ve desde fuera. Es lo que Gilberto Antolínez dice, que hay un indianismo que mira desde afuera, desde lo lejano. Entonces, vamos a ver ese americanismo, ese indianismo que toma al objeto de representación. En la escultura lo podemos ver ya a principios del siglo XX con
Andrés Pérez Mujica, que representa a Guaycaipuro. Representa a Guaycaipuro porque es un símbolo, es un elemento que va hacia el pasado. Es reafirmar el héroe indígena, ese héroe que está vinculado con una historia. Lo vemos también en expresiones nativistas de Narváez, que también se vuelve al pasado, no desde el aspecto indígena, sino desde el aspecto africano. Pero en esta misma tendencia, es una tendencia que viene a nivel social, buscando los referentes que se alejen del europeo. También lo vamos a ver en la estatuaria de Alejandro Colina, que va a reafirmar todos los héroes indígenas, todos los elementos del indio que no existe, el indio del pasado. Entonces, vamos a ver en la pintura todo lo que fueron esas pinturas de casta, esas pinturas que mostraban al indígena en medio de la selva que era imponente, que no tenía cómo acceder, y en medio de esa selva estaba el indígena. Es decir, nos vamos a relacionar con el componente indígena desde el pasado. Nosotros fuimos formados con esta visión del indígena del pasado. A mediados del siglo XX hubo una explotación de la imagen del cacique ya desaparecido, ese cacique que formó parte de esas historias que estaban en las crónicas, y hubo monedas, historias cortas de Sorocaima, Terepaima, Chacao, Guaycaipuro, porque se estaba desarrollando esa visión nacionalista, ese nuevo ideal nacional que planteó Marcos Pérez Jiménez estaba enlazado con esa visión del indígena del pasado, ese indígena que nos vincula con una fuerza, con unos elementos que ya no podemos tener, porque pertenecen a ese proceso anterior. Dentro del arte hay una corriente artística que va a romper con esa tradición de ver al indio desde el punto de vista del pasado, que es el realismo social. En el realismo social vamos a ver cómo los sujetos explotados, los sujetos vilipendiados, los sujetos que están allí, que son sujetos activos dentro de una sociedad, son ignorados. Entonces vamos a ver representaciones de estos indígenas, de estos pueblos olvidados. Entonces vemos cómo ese indígena tiene problemas, tiene que surgir, tiene que enfrentarse al entorno para llegar a las condiciones que tienen los demás. Entonces, a nivel artístico vamos a ver ese reafirmamiento, esa revalorización de las políticas para llevar al indio, para llevar al indígena a las condiciones sociales que tenemos el resto. Es decir, estamos haciendo lo que planteó Colón, que hay que castellanizar, hay que occidentalizar al indio. Entonces, es ver al indio como un sujeto digno de ser protegido, pero también es ver al indio como un sujeto digno de ser educado. Hay que educarlo para que tenga las condiciones de el resto de la sociedad. Entonces, es esa misma postura que se ha ido manejando desde la época colonial, que se ha mantenido, que se mantiene y que todavía podemos encontrar dentro de las representaciones actuales. Por ejemplo, recientemente, en los últimos 20 años, hemos visto que se ha revalorizado al indio en su contexto, en su realidad. Y surgieron a nivel
de literatura, cuentos que estaban tanto en español como en el idioma nativo. Permite que se conozca a ese indígena en realidad, al indígena que está dentro de su comunidad, al indígena que sí está dentro de una sociedad, forma parte de ella, pero también tiene su propia tradición, tiene su cultura. Sin embargo, no escapamos de el proceso de cosificación, y es cuando se toman elementos indígenas, se descontextualizan y se llevan a otro entorno. Digo esto porque hubo un momento en el que comenzaron otra vez a usarse las pintaderas, los petroglifos como símbolos para elementos que nada tienen que ver con lo indígena. A mí me pareció valioso el uso de los petroglifos, pero considero que estamos reafirmando todavía esos procesos de aculturación, esos procesos que lo que hacen es tipificar al indio como primitivo. No hay una revalorización, no hay un reestudio de todo lo que son las técnicas ancestrales. Hay intentos de mostrar esas técnicas ancestrales. Hay cantidad de elementos que pueden ser destacados. Entonces, hay que ir sumando esfuerzos, hay que continuar investigando porque se hacen descubrimientos todos los días. Y en el caso del arte indígena venezolano, nosotros hemos sido rechazados por la historia, hemos sido rechazados por los historiadores nuestros, no por los de fuera, por los nuestros, que siempre consideraron que no se hizo nada a nivel indígena aquí, cuando hay recientes descubrimientos de geoglifos, de elementos cada vez más antiguos que tienen relación con el arte indígena venezolano. Pero seguimos unidos, seguimos enlazados con estas visiones costumbristas, estas visiones históricas en las cuales se destacan personajes históricos, héroes indígenas, pero se mantiene este proceso de cosificación. Hace falta que se profundice en aspectos de esas culturas, de esos procesos, pero entendiendo que es sumamente valioso lo que se hizo, pero también lo que se está haciendo en la actualidad. Entonces, es en el arte donde se van generando estos cambios y hay que romper con estas posturas, hay que deslindarse de estas posturas en las cuales el indio es esa representación del pasado. El indio está activo, el indio sigue aquí. Y hay unas tendencias en la actualidad que indígena es un término despectivo que utilizaron los europeos, que tampoco deberían ser llamados indios. Ellos tienen otras categorías, tienen otras determinaciones. Son los pueblos Bari, son los pueblos Yecuanas, son los Yanomami. Entonces habría que ir cambiando también lo que es la denominación de esos indígenas para darles una nueva significación. Y de allí pasar a lo que es el proceso de creación artística, de revalorizar no solamente al artista que está tomando elementos indígenas para representarlos, sino también revalorizar a ese artista indígena que tiene motivos de representación y tiene elementos de representación dentro de la cestería, dentro de la pintura, dentro de los textiles. Hay que resignificar todos estos elementos indígenas
para darle al indígena el puesto que tiene y el lugar que se merece a nivel artístico. Gracias.